Bienvenidos nuevamente a este canal titulado Teología a la calle. En este momento quisiera compartir con ustedes el ambiente existencial que vivió Jesús justo antes de su muerte. Es un insumo que nos podría ayudar a vivir profunda y espiritualmente el significado de estos días previos al Triduo Pascual. Lo primero que quisiera afirmar es que la muerte de Jesús no es un accidente, no fue un error de cálculo, sino fue la consecuencia directa de un estilo de vida centrado en los más pobres, en los más necesitados, en la dignidad humana, cosa que irritaba profundamente en el templo y en el palacio. Jesús contó con la posibilidad de un final violento. Jesús no era ingenuo. Sabía el peligro al que se exponía si continuaba su actividad de lucha por el reino y seguía insistiendo en la irrupción de ese reino de Dios que consiste no en sacrificios, ni en cultos, ni en ritos, sino precisamente en un Dios misericordioso que nos sale al encuentro y que quiere que todos nosotros entremos en esa dinámica de misericordia. Pero tarde o temprano su vida podía desembocar en la muerte, porque el peligro lo empezó a acechar desde el inicio y desde diferentes frentes, sea el frente religioso como el político. Su conducta original e inconformista los irritaba. Jesús desde el inicio fue un estorbo y una amenaza. Su empeño en anunciar un vuelco de la situación y su programa concreto para acoger el reino de Dios y su justicia era un desafío al núcleo del sistema. Probablemente la acusación de Jesús desconcertaba a casi todos, provocando reacciones diversas, pero el rechazo se iba gestando no en el pueblo, sino en aquellos que tenían precisamente las posiciones que él estaba denunciando. ¿Por qué se convirtió en pocos meses en un profeta tan peligroso? Jesús desde el inicio empezó a sentir ese rechazo, pero fue solo cuando subió a Jerusalén cuando pudo comprobar de cerca su poder y su hostilidad. Era peligroso buscar una vida digna y justa para los últimos. No podía promover el reino de Dios como un proyecto de justicia y compasión para los excluidos y rechazados, sin provocar la persecución de aquellos a los que no interesaba cambio alguno, ni en el imperio ni en el templo. Era imposible solidarizarse con los últimos como lo hacía él, sin sufrir la reacción de los poderosos. Jesús lo sabía. Sabía tanto que Herodes había estado en medio de la muerte de su gran amigo Juan el Bautista, y supo cuando presenció la noticia de la muerte de Juan el Bautista que él podía llegar a correr la misma suerte. No es fácil vivir en un ambiente cuyo horizonte puede ser un final violento, pero lo que sí tenemos claro es que Jesús, por ende, no buscaba el martirio. No era ese el objetivo de su vida. Nunca quiso el sufrimiento ni para él ni para los demás. El sufrimiento es malo. Toda su vida se había dedicado a combatirlo en la enfermedad, en las injusticias, en la marginación, en el pecado o en la desesperanza. Si Jesús acepta la persecución y el martirio, será por fidelidad al proyecto del Padre, que no quiere que sus hijos sigan sufriendo. Por eso Jesús no corre tras la muerte, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje para mitigar el conflicto, tampoco lo adapta ni lo suaviza. Jesús no es diplomáticamente correcto. Le habría sido fácil evitar la muerte, habría bastado con callarse y no insistir en lo que podía irritar al templo y al palacio, pero sin embargo no lo hizo. Jesús continuó su camino, fue coherente hasta el final, fue coherente en su lucha por los más necesitados. Prefería morir antes que dejarlos al margen,
Prefería llegar hasta el final antes que ellos sintieran que no tenían valor alguno. Era inevitable que en su conciencia se despertaran preguntas, obviamente, pero Jesús no se dejó llevar pasivamente por los acontecimientos hacia una muerte inevitable. Él se reafirmó en su misión, siguió insistiendo en su mensaje, y en los últimos días de su vida, precisamente en Jerusalén, en el corazón de la ciudad que es el templo, señaló una de las llagas más profundas de la religión judía, una religión que no estaba al servicio de la vida, un culto que no estaba al servicio de los más oprimidos, sino que estaba al servicio de los intereses de los poderosos. Más aún, una religión que se aprovechaba de los más débiles y de los más necesitados y que comerciaba con ellos. Jesús va a levantar las mesas de los cambistas en el centro del templo, y en ese momento las autoridades religiosas sienten que Jesús ha atacado el núcleo del sistema, y la resistencia de las autoridades va a llegar al límite, y entonces deciden matarlo. A Jesús no lo matan por cuestiones teológicas, a Jesús lo matan por cuestiones administrativas, religioso-políticas. Jesús es un peligro para el sistema. Jesús está denunciando que el culto no está al servicio de la vida de los más oprimidos, sino precisamente está al servicio de los intereses de los poderosos. Ya esa denuncia es intolerable. Es en este momento cuando es sentenciado a muerte. Lo que viene ya es solamente un trámite burocrático. Jesús se da cuenta de que ha llegado demasiado lejos, pero sabe completamente que está actuando según los planes del Padre. Sabe que es coherente con el proyecto del reino. Sabe que esa lucha por los pobres y por los necesitados la tiene que llevar hasta el final, que esa lucha por una fe viva, por una experiencia del Dios misericordioso, que está al servicio de los más necesitados, de los últimos, de los pecadores y de los excluidos, la tiene que llevar hasta su final. Jesús sigue señalando una religión que excluye, que descarta, y la denuncia frontalmente. Y ante esa denuncia manifiesta con todas sus fuerzas al Dios de la vida, al Dios misericordioso que está en favor de los más pobres y de los más necesitados. Jesús sabe que esa sentencia de la cruz va a ser el símbolo más grande de los brazos abiertos del Padre a todos los que necesitan acogida y calor de hogar. Jesús sabe que ese proyecto lo está llevando hasta las últimas consecuencias, y por eso, aunque le cueste sudor y lágrimas, se entrega completamente, confiado en los brazos de su Abba, Papaíto, para que nosotros algún día podamos también tener esa confianza plena y total, y esa experiencia de que nuestro Dios es Padre, es Madre, es amigo y compañero.